Y bueno, a continuación, para dar inicio a esta exposición, voy a presentar la expositora que la va a impartir, que es Paulina Lamas. Ella es psicóloga clínica, tiene un máster en mindfulness e investigación en psicología, además de ser estudiante de doctorado en psicología. Bueno, también pueden ver acá en la pantalla que hay más currículum, pero obviamente esta presentación es un poquito más agotada para no quitarles tiempo de esta excelente charla. Ya, así que les quiero dejar desde ya el paso a Paulina para que inicie con su presentación y también les invito a todos y a todas a prender la camarita en caso de que puedan para hacer esta charla un poco más dinámica. Ya, así que ahora sí, Paulina, podemos comenzar. Muchas gracias, Daniel. Buenos días por allá, buenas tardes, donde estén. Y me gustaría iniciar este seminario invitándoles a que ahí donde estén hagamos un pequeño ejercicio de entrar en este espacio de más presencia, de sentir nuestra respiración. Así que les invito ahí donde estén a cerrar sus ojos y empezar a abrir la puerta de nuestros oídos, a simplemente escuchar. Podemos llevar nuestra atención a los sonidos del entorno. Nota cómo estos sonidos surgen, cómo cambian, incluso si surge algún silencio. Permite notar el cambio de los sonidos, simplemente escuchando, llevando tu atención a los sonidos del entorno. Y ahora también la invitación es que puedas llevar tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Nota la temperatura, si hace calor, si sientes frío, si hay una temperatura tibia. También la invitación es a que puedas observar cómo se encuentra tu cuerpo en este momento. Puedes hacer un pequeño recorrido, observando cómo está tu postura, si hay alguna zona de tu cuerpo que esté más tensa, más relajada. Y si notas que algo te distrae, algún pensamiento, alguna idea, simplemente nótalo y vuelve a dirigir tu atención a la sensación de tu cuerpo. Y por último, ahora te invito a llevar tu atención a la sensación de tu respiración, sin forzar nada, ni su duración ni su intensidad. Simplemente intenta acompañar ese fluir de tu respiración. Nota cómo el aire entra a tus pulmones, la pausa que surge antes de exhalar y la exhalación. Permítete entrar en ese espacio de tu respiración y acompañarla. En cada respiración comienza a estar más presente acompañándola, simplemente sintiéndola y permitiendo que se muestre tal cual, sin forzar nada. Permite que esa atención sobre tu respiración comienza a expandirse nuevamente hacia tu cuerpo, entrando en ese estado de
atención y presencia hacia tu cuerpo. Y que se expanda un poco más hacia el momento presente. Y lentamente, cuando te sientas lista o listo, te invito a incorporarte a este espacio del seminario. Podemos ir volviendo. Bueno, nuevamente buenos días. Espero que esta pausa meditativa o de mindfulness nos haya ayudado a entrar en este espacio de compartir que vamos a iniciar hoy. Y para iniciar entonces el seminario les voy a compartir una presentación donde les voy a comentar un poquito en esta hora acerca de mindfulness y la aceptación y una introducción también a lo que va a ser, como comentaba Daniel, el curso donde profundizamos en estas temáticas. Bueno, el objetivo de este seminario es comprender un poco el bienestar psicológico, ya que es la aceptación como clave del bienestar, y cómo la aceptación va a promover entonces este bienestar, explorar los cambios de enfoque en el bienestar, que es muy importante porque a veces centramos un poquito nuestra atención de forma muy individual y la idea es poder contextualizar un poco cómo las miradas de bienestar, los enfoques y la relación en los procesos de terapia nos han permitido llegar a incorporar mindfulness y la aceptación como estrategia, ¿no es cierto?, de trabajar en la salud. Y por último, identificar el papel de mindfulness y aceptación en la regulación emocional y el bienestar. Bueno, parto entonces, este modelo de bienestar psicológico es de una psicóloga estadounidense que se llama Carol Reed. Es un modelo que se propuso en 1989 y que tiene una actualización en el 2014. Y lo interesante de este modelo de Carol Reed, que anterior a ellas, los modelos de bienestar se habían centrado muchísimo en un bienestar de corte más hedónico, es decir, el sentir placer. Y ella propuso este modelo multidimensional donde habla de que simplemente ese placer hedónico no es solamente lo que necesitamos, ¿no es cierto?, para sentirnos bien y que es mucho más complejo que esto. Entonces propone este modelo que se compone de 6 dimensiones. Cada una de esas dimensiones van a afectar directamente en el bienestar psicológico. La primera de ellas, imagínense, ya acá se estaba hablando de aceptación desde una perspectiva de aceptarse a uno mismo. Es una autoaceptación, entonces esto implicaría una actitud positiva hacia uno mismo, aceptando nuestros pensamientos, emociones, cuerpo, lo positivo y negativo de la propia vida y la personalidad. También Carol Reed nos habla de la autonomía, que sería la capacidad de tomar decisiones a partir de nuestras propias convicciones. Acá hace referencia a no centrar demasiado nuestras decisiones en presiones sociales o en lo que el entorno sentimos como presión que hagamos. Después tenemos una tercera dimensión que es el dominio del entorno, que tiene que ver con la capacidad que sentimos de poder gestionar eficazmente aquello que nos sucede en la vida diaria, en nuestro entorno, la capacidad que tenemos de poder gestionar aquello que nos está ocurriendo en el día a día. Un punto importante también que agrega Carol Reed, que aparece como una dimensión también que es un poquito más trascendente, sobre todo las dos que están abajo en realidad, es la de crecimiento personal y propósito en la vida. Cuando hablamos entonces de crecimiento personal, implica este sentido de desarrollarse continuamente como ser humano, la capacidad de aprender de nosotros mismos, de estar abierto a nuevas experiencias y también permitirnos desafíos que tienen que ver con este desarrollo más como personas. También está el propósito en la vida y acá entramos claramente en una perspectiva diferente, algo
hedónico simplemente, porque ya empezamos a hablar de un propósito, de un sentido, de algo más trascendente. Esto se conoce como también felicidad eudaimónica, que nos permite florecer, tener un sentido que va más allá de simplemente el placer. Y bueno, acá directamente habla de tener un propósito y sentido para nuestra propia vida. Eso sería muy motivador y nos mantendría en un estado de motivación e iniciativa en la vida. También un punto importante que agrega Clarel Reef son las relaciones positivas con los demás. Un punto importante también de nuestro bienestar psicológico es los vínculos que establecemos con los otros y la capacidad de mantener relaciones satisfactorias con otras personas que satisfactorias desde este punto de vista estarían sostenidos en relaciones de afecto donde hay empatía y confianza en sentirse parte en un lugar seguro. Entonces, este es el modelo de bienestar psicológico que hoy les quería compartir para que podamos ver cómo finalmente la aceptación va impactando en esto. Y para poder entender cómo llegamos a acercarnos a la aceptación y mindfulness, me gustaría proponerles este interesante paper donde desde una mirada cognitiva, pero que también revisa la historia, nos ayuda a entender cómo han ido cambiando las dinámicas de bienestar y las relaciones terapéuticas que han permitido también a partir de la historia que aparezca una forma nueva de relacionarnos con aquellas situaciones difíciles, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Bueno, el siglo XX, como ustedes sabrán, se caracterizó por ser una sociedad industrial donde aparecieron las máquinas que hicieron más eficiente el trabajo que antiguamente, ¿no es cierto?, hacía el hombre y la mujer con sus manos. Y esta mirada de la máquina también impacta las terapias o los enfoques del bienestar. Porque cuando uno, ¿no es cierto?, trabaja de alguna manera con una maquinaria, ¿no es cierto?, si uno le aprieta apagar, la máquina se apaga. Si uno aprieta prender, se prende y si ese botón está mal, lo que hay que hacer es arreglar. Esta misma dinámica de corregir aquello que es erróneo es lo que impacta, ¿no es cierto?, la mirada terapéutica, donde lo principal es poder modificar aquellos patrones de pensamiento y emociones que son desadaptativas. Y desde aquí, en el espacio terapéutico se sigue esta dinámica de la máquina, donde hay un experto, ¿no es cierto?, el que arregla la máquina, que sería la perspectiva, en este caso, del profesional de la salud, ¿no es cierto?, del profesional, en este caso estamos hablando en un contexto más de psicología, ¿no es cierto?, el profesional psicólogo de la salud mental, que arregla esta máquina que sería el ser humano que, de aquellos pensamientos erróneos o conductas que se vuelven desadaptativas. Esta perspectiva invita a que las personas controlen y modifiquen sus pensamientos para producir cambios en las conductas y emociones. Esta dinámica también está sostenida en un mundo en el siglo XX que era mucho menos globalizado e interconectado. Por lo tanto, nuestra realidad o lo que veíamos de los otros era muy similar. Por ejemplo, no existían las conexiones Occidente-Oriente, no existía un mundo globalizado, conectado, que existe desde el siglo XXI. Por lo tanto, pareciera ser que ese ser humano era mucho más sencillo y fácil de conocer, así como la máquina que se apretaba y se apagaba, ¿no es cierto? Y también teníamos a un paciente con una participación mucho más pasiva dentro del contexto terapéutico, ya que este profesional, ¿no es cierto?, experto, era quien tenía que arreglar la máquina. Bueno, ¿cómo cambia esto dentro del siglo XXI cuando se globaliza, ¿no es cierto?, este mundo que tenemos y empiezan a unificarse, por ejemplo, Oriente y Occidente, lo que da paso a que podamos, ¿no es cierto?, reconocer otras maneras de vivir, otras maneras de resolver ciertas temáticas y bueno, esto da paso, como ya deben saber muchos de ustedes, a que tomemos, por ejemplo, de Oriente las prácticas contemplativas, meditativas y entre ellas el conocimiento de mindfulness que se integra al contexto de la psicología con un objetivo particular que ya vamos a ver. Pero bueno, en esta sociedad del conocimiento y globalizada, tenemos también muchas maneras de vivir mucho más complejas. Por lo tanto, aparecen distintos valores, aparecen principios de igualdad
que convierta las terapias en menos jerárquicas al darnos cuenta que hay distintos modos de vivir y eh, dar propósito a nuestra vida. Por lo tanto, aparecen valores como el respeto a todos, distintas formas de vivir la vida, planteamientos vitales y un sujeto o ser humano mucho más complejo. Aparece, por ejemplo, también la historia que cuento de mi vida. Ya no es solo una máquina, sino que aparece la complejidad del lenguaje, de nuestros valores, de nuestros planteamientos vitales. Y eso va cambiando la relación que se establece en el contexto terapéutico hacia algo de mayor igualdad, donde se incorporan estos conocimientos desde Oriente que antes eran desconocidos, y ya este terapeuta que trabaja con un otro no gestiona una máquina, sino que ayuda al otro a fluir y en su evolución. Y esto se hace desde un lugar diferente. Y esta dinámica de modificar o corregir va a cambiar hacia mayor aceptación y reconocimiento de otras maneras de vivir y aquello que nos da sentido o nos mueve en la vida, que es distinto a ser eficiente la máquina que se prende o se apaga, ¿sí? Bueno, este cambio va a ser muy importante para entender dónde estamos hoy día y cómo es que aparecen las terapias de tercera generación, donde está mindfulness, que es uno de los grandes, ¿no es cierto?, motivadores o precursores a este cambio. Entonces, ¿cómo se expresa esto en el contexto de la psicología y la terapia? Vamos a tener estas tres generaciones que las voy a pasar muy rapiditamente porque tenemos poquito tiempo y quiero alcanzar a ver todo. La primera generación es una generación más bien conductual, a través de estímulos, ¿no es cierto? Y de respuestas se modificaban las conductas de las personas. Y dentro de estas técnicas está la relajación, la desensibilización sistemática, que ven básicamente este cambio en el bienestar como algo conductual, como un cambio de conductas. Después aparece la segunda generación, que es propiamente la cognitivo-conductual, donde también hay un reconocimiento principalmente de los pensamientos y en una segunda instancia de las emociones como también parte de ese ser humano. Y ahí hasta hace muy poco tiempo, y todavía esto se integra también en algunos aspectos a la tercera generación, se trabaja con la modificación cognitiva, el reconocer aquellos pensamientos, por ejemplo, que son desadaptativos o también se le llaman creencias, ¿no es cierto?, irracionales o negativas, y se trabaja a partir de cambiar esos pensamientos o desafiarlos y hacer una reestructuración de nuestras maneras de pensar. Por último, la tercera generación, que es a lo que me estoy refiriendo en este cambio más hacia la aceptación, donde aparece este concepto o esta forma de relacionarse, más que concepto, este cultivo, estado de aceptación frente a lo que nos ocurre y que viene a ser un cambio importante, ya que lo que dice básicamente es que ahora no tenemos que luchar con nuestros pensamientos o emociones, sino que la invitación es aceptarlo. Y esto se basa en que lo que venía pasando con esta corrección de pensamientos, con esta idea de corregir nuestros pensamientos y emociones, es que a la larga nos volvíamos mucho más vulnerables a ellos, es decir, a verlos como realidad, a que activaran estados emocionales mucho más negativos al tratar de eliminarlos. Por lo tanto, cambia la relación con estos eventos internos hacia la aceptación y la conciencia plena. Y acá, bueno, les compartí los principales exponentes y algunas de las terapias más conocidas como son ACT, que la deben haber escuchado, la terapia de aceptación y compromiso, eh, mindfulness, ¿no es cierto? Todas las intervenciones basadas en mindfulness y la DBT, que es bastante también conocida. Entonces, un resumen de este esquema sería, ¿no es cierto?, que pasamos de un modelo psicofarmacológico, acá pueden ir viendo los cambios, cómo se explica, ¿no es cierto?, el malestar, la psicofarmacología en estructuras neurobiológicas, estructuras cerebrales dañadas, mecanismos neuroquímicos desequilibrados. La terapia cognitiva hasta la segunda generación, principalmente la segunda generación, como estructuras cognitivas desajustadas o procesos cognitivos erróneos. Es decir, la forma en que estamos pensando es desadaptativa, por lo tanto hay que cambiarla hacia otros patrones cognitivos. Y por último, la tercera generación,
dice que hay una explicación funcional, es decir, que tiene que ver con cómo aquello que quiero hacer da sentido en el contexto que estoy y me permite hacerlo. Y acá un cambio fundamental es el mecanismo causal, porque en psicofarmacología se habla de un desequilibrio neuroquímico. Ejemplo, me falta serotonina, ¿no es cierto? Tengo poca generación de serotonina, por eso tengo una depresión. En el contexto de la terapia cognitiva, como una disfunción cognitiva o estos pensamientos que generan, ¿no es cierto?, una desadaptación en el entorno, pero el modelo contextual hay un cambio fundamental y acá es donde va a ser un, algo muy importante la aceptación y es que se entiende que el sufrimiento o el malestar es una condición humana posible, es decir, la vida trae situaciones difíciles, por lo tanto, corregirlas o luchar con ellas muchas veces, cuando no tienen solución, no es la forma de poder sentirnos mejor o gestionar mejor esa situación. Entonces, dentro de los tratamientos estaría, por supuesto, en esta mirada psicofarmacológica, la farmacología, los remedios, en la terapia cognitiva, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con entrenar nuestros pensamientos, corregirlos, cambiar esquemas, reestructurar. Y en el modelo contextual se va a trabajar principalmente la aceptación de estos fenómenos, pensamientos o emociones, y también la activación conductual a través de nuestros valores principalmente que le dan sentido a la vida. Entonces ya no solo, esto otro punto muy importante en tercera generación, se va a medir nuestro bienestar por la reducción de una sintomatología negativa, porque se entiende el sufrimiento como parte de la condición humana o nuestros dolores, sino que también por nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, por el sentido que le da. Y los criterios de eficacia, que lo acabo de decir, por supuesto en la psicofarmacología lo que esperamos es que un remedio, ¿no es cierto?, elimine nuestra sintomatología o la disminuya. Lo mismo en la terapia cognitiva, ¿no es cierto?, que el cambio de pensamiento reduzca nuestro malestar. Y por último, en lo contextual es la ampliación del horizonte personal, que haya un mayor bienestar, valga la redundancia, en nuestra forma de dirigir nuestra vida, que sintamos que hay una consecución de metas valiosas y podamos vivir de acuerdo a aquello que nos da sentido, los valores más profundos. Y bueno, esto son las estrategias comunes frente al malestar, que es lo que hace que surja, ¿no es cierto?, la aceptación o mindfulness y todas las terapias de tercera generación como una alternativa a la mirada anterior. Entonces, primero tenemos la vulnerabilidad cognitiva, que es una tendencia a experimentar nuestros pensamientos como si fueran de alguna manera, nos estuvieran diciendo algo acerca de la realidad o de nosotros mismos, y esta tendencia a experimentar estos patrones de esta manera, a tener esta vulnerabilidad frente a estos pensamientos, nos predisponen, ¿no es cierto?, a sostener estados como la depresión, el estrés, la ansiedad, porque estas interpretaciones negativas, ¿no es cierto?, las vemos como si estuvieran diciendo algo de la realidad, como si fueran las cosas de esa manera. Y nos enfocamos, ¿no es cierto?, en aspectos principalmente negativos. Después estaría la rumiación, que sería este pensamiento repetitivo sobre uno mismo y las causas y consecuencias de nuestros síntomas y emociones. Y por supuesto, esto incrementaría, ¿no es cierto?, el malestar que ya sentimos al caer, ¿no es cierto?, en estos circuitos y mirarlos como si estuvieran de alguna manera mostrándonos cómo es el mundo o cómo somos nosotros. Y un punto importante a partir de esto es la evitación experiencial. La evitación experiencial es que cuando experimentamos sucesos en la vida que no nos gustan, nos desagradan, hacemos un esfuerzo por luchar con ellos y evitarlos. Y así empezamos a evitar nuestros pensamientos, nuestras emociones o situaciones incómodas. Y eso, ¿no es cierto?, desde un punto de vista experiencial, cuando, por ejemplo, me da miedo hacer algo por alguna experiencia que tuve y no me atrevo a volver a enfrentar esa situación, al tener esta evitación experiencial voy perdiendo libertad para moverme, ¿no es cierto?, en la vida, para hacer aquello que me da sentido. Entonces esto impediría el procesamiento emocional saludable.
¿sí? El poder abrirnos, ¿no es cierto?, a la experiencia muchas veces también con lo malo que tienen, pero poder darle sentido a lo que estamos haciendo. Y las intervenciones con las que se trabaja, bueno, ya lo vimos, las de estar, hay técnicas y terapias para abordar estas temáticas, ¿no es cierto? La terapia cognitivo-conductual es una de ellas, y aparecen, ¿no es cierto?, también estas terapias de tercera generación, entre unas, las más desarrolladas en el contexto clínico, son la terapia de aceptación y compromiso y los modelos basados en mindfulness que trabajan desde esta perspectiva. Bueno, y entonces, llegando a este punto donde estamos parados en tercera generación, ¿cómo es que vivimos el día a día y cómo es que mindfulness nos ayuda a trabajar, ¿no es cierto?, en esta manera particular de vivir? Bueno, esto quizás les debe parecer conocido, pero en general experimentamos el día a día con, inevitablemente con nuestro cuerpo en el presente, ¿no es cierto? Cuando hicimos este ejercicio de ir a la respiración, de ir a las sensaciones del cuerpo, esto es aquello que está pasando aquí y ahora. Pero en general, nuestra mente está vagabundeando, ¿no es cierto? Es una mente, una mind wandering, una mente que está perdida en nuestros pensamientos, que generalmente están reflexionando sobre el pasado o anticipándose al futuro, ¿cierto? Y muchas veces este estado en nuestros pensamientos se basa en juzgarnos a nosotros mismos, juzgar a los demás, criticarnos, recordar cosas muchas veces que son dolorosas o predisponernos a escenarios negativos que no han ocurrido, y como nuestra capacidad humana cognitiva es tan inteligente, somos capaces de sufrir por experiencias que ni siquiera han ocurrido todavía, ¿cierto? Por supuesto, esta forma de pensar cuando necesitamos planificar algo nos sirve, pero en el día a día, cuando quiero conectarme con un otro y escucharlo, cuando quiero estar presente viviendo una experiencia y me cuesta traer mi mente al presente, muchas veces este ruido, ¿no es cierto?, mental, o donde nos perdemos en nuestra mente, sostiene muchas veces nuestro estrés, nuestra ansiedad, y nos predispone, ¿no es cierto?, a situaciones donde disminuye nuestro bienestar psicológico y aumenta nuestro malestar. Y bueno, ¿cómo se ve esto un poquito? Voy a hacer una breve muestra de esto en ciencia, ¿no es cierto? Bueno, lo que se descubrió a partir de una investigación que se hizo en Harvard, que se llama Una mente distraída es una mente infeliz, y que da paso también a que toda esta perspectiva de lo contemplativo, del estar presente, de la meditación también incluso, se incorpora al contexto de la psicología. Es que, bueno, se hizo una investigación con mucha gente de muchos países con una aplicación que se llamaba Track Your Happiness, donde les preguntaban qué estaban haciendo en el día a día y cómo se sentían. Y se descubrió que el 47% del tiempo de la vigilia nos dedicamos a pensar en lo que no está sucediendo. Pensamos en cosas distintas a las que hacemos, recuerdos del pasado, del futuro, expectativas, juicios. Y los resultados indicaron que la mente tiende a divagar frecuentemente, y que en este estado de divagación es, al asociarlo, se asocia a infelicidad, y que cuando estamos más presentes y enfocados en lo que, en ser, en experimentar las cosas, nos sentimos mejor. ¿Y esto cómo se vería un poquito en nuestro cerebro? Que uno de los mecanismos que más se ha hablado a nivel como más biológico es la Default Mode Network, que es un conjunto de redes cerebrales que se activan cuando estamos en este divagar. Y esta red es cuando se activa cuando la persona no está enfocada en el mundo externo, y es una divagación mental, está reflexionando sobre sí mismo, sobre el pasado, sobre el futuro. Y lo interesante es que una sobreactivación de esta red en otras investigaciones que se han hecho está asociada con la rumiación, que vimos ya que era un componente que sostiene estados de estrés, ansiedad, un mecanismo cognitivo, con el pensamiento obsesivo, y que es una sintomatología común en ansiedad y depresión. Bueno, y entonces, ¿cómo mindfulness nos ayudaría a esto y qué es? Bueno, mindfulness se integra en las terapias de tercera generación y su objetivo principal es la aceptación, ¿sí? ¿Y qué es lo que es mindfulness? Mindfulness es un estado que se caracteriza
por ser una conciencia que emerge cuando dirigimos nuestra atención intencionalmente al momento presente y sin juzgar la experiencia que se desarrolla momento a momento. Es decir, dirigimos nuestra atención a algún fenómeno en el presente, que sería observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, las sensaciones del cuerpo y otros fenómenos, como por ejemplo nuestros impulsos o espacios de tiempo donde estamos totalmente centrados en el presente y no hay, por ejemplo, pensamientos. Esta conciencia que emerge, ¿no es cierto?, tiene varias características que vamos a ver, entre esas la aceptación, y abajo les compartí, les dejé ahí el dato de un paper donde se discuten las distintas definiciones y los elementos en común. Pero esta es la más utilizada, que es la de John Kabat-Zinn, y que habla de dos aspectos fundamentales, que es esta atención dirigida al presente sin juzgar la experiencia. ¿Qué significa sin juzgar la experiencia? Significa que naturalmente no juzgar, que no surja el juicio, es muy difícil, pero significa que a pesar de que surge ese pensamiento, no nos dejamos llevar por él, no nos dejamos ir con ese pensamiento, lo reconocemos y a su vez podemos abrirnos a esa experiencia del momento presente. Y bueno, hablo en mindfulness de estado y rasgo porque es un estado que precisamente se cultiva y se entrena, pero naturalmente todos tenemos distintos niveles de rasgo mindfulness, ¿no es cierto? Que sería más estable. Hay personas que lo tienen más desarrollado o menos desarrollado, pero lo interesante es que al cultivar ese estado podemos convertirlo en un rasgo. Y se cultiva a través de la práctica, y existen dos tipos de prácticas: formales, que son espacios más largos donde entrenamos esta conciencia. Por ejemplo, por ahí lo han escuchado a través de meditaciones, distintos tipos de prácticas meditativas, y también se puede cultivar a través de la práctica informal, que serían pequeñas actividades que hacemos en el día a día, como por ejemplo comer con atención plena, fijarnos en las sensaciones, en los sentidos, en lo que estamos observando, en lo que está pasando en nuestra boca, y otras prácticas también como el momento de caminar, centrarnos en poner nuestra atención en lo que estamos viendo, no en nuestros pensamientos, o llevar la atención a nuestro cuerpo. Hay distintas prácticas de mindfulness donde se cultiva entonces esta capacidad. Súper importante la integración. En la mayoría de los modelos hay una integración entre la práctica formal e informal. ¿Y cuáles son estas actitudes, no es cierto?, con las que se cultiva este estado, que nos ayudan a promover este estado de mindfulness? Bueno, la primera es no juzgar, que ya se las expliqué, que tiene que ver con abandonar esta tendencia a juzgar nuestras experiencias como buenas y malas y reaccionar de forma automática. Uno de los puntos fundamentales de mindfulness es disminuir este piloto automático, esta forma de reaccionar a cualquier estímulo. Lo que hacemos al practicar esta conciencia es reconocer qué está ocurriendo, qué nos está ocurriendo, y generar una respuesta más sabia frente al contexto. Después estaría la paciencia, que es ser capaces de respetar los procesos naturales de los acontecimientos y de los eventos internos. No forzarlos ni precipitarlos. Es básicamente estar abierto a lo que surge cada momento sin precipitar las cosas. Muchas veces, ¿no es cierto?, forzamos que ocurran ciertas cosas, y esas cosas ocurren cuando les llega su momento, y en ese esfuerzo perdemos energía, ¿no es cierto? Tenemos puestas expectativas que muchas veces no se cumplen y nos causan dolor porque requieren tiempo, que se den ciertas condiciones. Entonces, mindfulness, esta actitud promovería la paciencia, una mente de principiante, que es muy importante. Cuando hablamos de presente, realmente yo les invito a reflexionar un poquito de esto. El presente es lo único que tenemos. El pasado ya ocurrió y el futuro no ha ocurrido. Entonces, fíjense que la mayor parte del tiempo estamos viviendo en el pasado, que es una idea, y en el futuro, que es también una idea, y realmente la vida está ocurriendo aquí y ahora, y cada minuto es único y es nuevo. Entonces, la mente de principiante nos ayuda a cultivar esta mente como de niño, de curiosidad, de conocer y estar abierto a cada momento a vivirlo y a experimentar. La confianza, que tiene también que ver
con esta, muchas veces nos cuesta mucho confiar en nosotros mismos cuando hacemos algo nuevo, en los procesos, en lo que estamos haciendo, en la vida misma. Es un poquito cultivar esta confianza en la vida y permitirse estar en esa experiencia. No esforzarse, que no tiene que ver muchas veces porque mindfulness uno ve que se necesitan ciertos esfuerzos para cultivar esta atención, pero el no esforzarse habla de la capacidad de poder observar aquello que está ocurriendo sin forzar un resultado, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo, cuando yo era pequeña en el jardín nos daban unos algodoncitos, no sé si les pasó a ustedes, y nos hacían plantar un frijol y uno, ¿no es cierto?, lo regaba y después salía una raíz. Yo me acuerdo que yo me sentía muy ansiosa de que ese frijol se convirtiera en una planta, entonces yo quería forzar esa situación y a la vez no tenía paciencia como sale ahí. Pero ese frijol germinó y creció cuando era su momento. Esa confianza en nosotros y en la vida es la que también se cultiva a través de esta práctica o de estas intervenciones basadas en mindfulness. Y otro punto, quizás el más importante y el que nos vamos a detener un poquito hoy día, lo que podamos por el tema del tiempo, es la aceptación. ¿Qué es la aceptación? Muchas veces confundimos aceptación con una especie de resignación triste, pero no. La aceptación es ver las cosas como son en el presente. Supone aceptarnos como somos y aceptar lo que está ocurriendo antes de cambiar. Habitualmente, ¿no es cierto?, conocemos que la aceptación es un paso final de un proceso emocional intenso, donde pasan muchas situaciones, donde nos enojamos con algo que haya ocurrido, muchas veces lo negamos, hasta que finalmente logramos aceptarlo. Y la idea es poder cultivar ese estado y reducir este proceso costoso que nos cansa, que es la lucha frente a lo que ocurrió. Mira, les voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos tenido alguna relación, ¿no es cierto?, amorosa que se ha terminado donde no hemos sido correspondidos en algún momento. Entonces, pongámonos en el caso que tuvimos una relación, esta relación se acabó, nos terminaron, lamentablemente, y ahí no hay mucho que hacer, aunque uno quería seguir, ¿no es cierto? Fíjense que ahí no nos queda otra que aceptar esa situación. Pero la verdad es que como lo vivimos en general, es que primero nos sorprende, como que negamos, es como que estamos tan involucrados en esa relación que al principio muchas veces nos cuesta, negamos que esto se haya acabado. Después, ¿no es cierto?, viene un proceso donde nos enojamos con la persona, como, no, pucha, lo que me hizo, ¿por qué actuó de esta manera?, ¿no es cierto? Después nos viene la pena y recordamos los momentos bonitos y ahí nos vamos a escuchar música triste, ¿no es cierto? Y en todo ese proceso realmente lo estamos pasando mal y a veces nos tarda un año y no es que la persona se vaya a ir después de un año, se fue hace un año. Lo que soltamos es nuestra resistencia a aceptar lo que ocurrió. Cuando aparece esa aceptación, un día nos despertamos y la sensación es como que el mundo se abriera, como que tenemos una nueva esperanza de vivir ya no anclados a esa relación. Ese proceso es un insight, no es conceptual, no es que yo diga, no, ya se me pasó y me está doliendo el corazón igual, ¿no es cierto? Es un insight, es un darse cuenta que abre el mundo. Bueno, ese proceso, ese estado es la aceptación. Puedo ver que esta relación se terminó sin tener una reacción emocional ni cognitiva frente a eso que ocurrió. Está aceptado. Bueno, entonces, fortaleciendo esta mirada, ¿qué es lo que realmente aceptamos? Y acá es donde, donde tenemos, ¿no es cierto?, eh, el agradecimiento a cómo las tradiciones contemplativas nos han transmitido esta idea que a veces la entendemos, pero no la reflexionamos. En la vida hay dolores que son inevitables y que no se pueden cambiar, y es ahí donde es tan importante la aceptación. Yo me imagino que ninguna o ninguno de los que estamos acá no se va a morir, ¿no es cierto? Ni tampoco, aunque se cuide mucho, no se va a enfermar, ni siquiera por más de todas las técnicas que hoy día que puedan ser maravillosas, ni siquiera va a poder evitar, ¿no es cierto?, por ejemplo, el envejecer o tener una emoción, ¿no es cierto? Todos hemos experimentado pena, enojo, tristeza, eso va a venir. Y también otras situaciones de la vida, como muchas veces la hablamos recién,
perder a alguien que tú quieres o no estar con quien tú quieres estar, sea porque esa persona falleció, sea porque la relación se acabó. Las relaciones se terminan también y esos son dolores que experimentamos en la vida, o también muchas veces perder lo que tenemos, y perder lo que tenemos no solo a nivel material, cuando vamos envejeciendo, perder nuestras capacidades físicas, cognitivas, nuestra energía, ¿no es cierto? Es parte de la vida misma. Por tanto, eso no lo podemos cambiar. Cuando nos resistimos a esos procesos, lo que hacemos es aumentar nuestro dolor y sufrimiento. Por tanto, ese es un dolor que no podemos hacer nada. ¿Cómo aumentamos ese dolor? Cuando nos resistimos y luchamos con ese dolor. Y esto tiene nombres, se llama sufrimiento del sufrimiento o sufrimiento del cambio o sufrimiento secundario, que es cuando nos resistimos a este dolor primario. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante lo de los pensamientos? Mira, por ejemplo, si yo me quiebro una pierna, ¿ya? Eso es una enfermedad dentro de la categoría de dolor primario. Ya me la quebré, no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Pero en vez de aceptarlo, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Empezamos a pensar, ¿por qué me habré quebrado la pierna? Qué tonto que fui que me caí. Y ahora capaz que me echen del trabajo porque no voy a poder ir a trabajar. Y además mañana tengo que ir a dejar a mi hijo y no voy a poder. Capaz qué problema se me va a generar y nadie me va a ayudar. Y empezamos a vivir en esos pensamientos como si fueran la realidad y como si estuvieran diciendo algo y lo que están haciendo es aumentar este dolor. Y el segundo es el sufrimiento del cambio. En la vida todo cambia, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, las situaciones, las relaciones, nuestro trabajo. Cuando nos resistimos al cambio, el punto es que vivimos en contra de la vida, ¿sí? Muchas veces nos da susto aceptar que todo es tan cambiante y por eso nos generamos una especie de falsa seguridad, pero que también otras veces nos genera sufrimiento porque empezamos a ver lo que ocurre, incluso nuestros dolores, como algo que permanece. Y la verdad es que todo cambia. Entonces, cuando sufrimos porque algo cambia, aumentamos nuestro dolor, ¿sí? Pucha, mi pierna que estaba bien y ahora me caí, se quebró, eso también es un sufrimiento del cambio. Entonces hay una ecuación que se usa para explicar esto, que es que el dolor por resistencia es igual a sufrimiento. Por tanto, el dolor sabemos que no lo podemos cambiar, pero sí podemos trabajar sobre nuestra resistencia, ¿sí? Que es empezar a tener una relación con nuestro dolor más compasiva, más amorosa, de aceptación de lo que ocurre. ¿Y cómo se define la aceptación en psicología? Como tener o permitir eventos privados, pensamientos, emociones, incluso dolorosos, libres de intentos de regulación. Es decir, permitir que las cosas se experimenten sin necesidad de cambiarlas al alejarlas. Esto es muy importante porque nosotros tenemos una buena relación con aquello que nos hace bien, nos gusta y nos hace felices en la vida. Pero la vida también tiene esta otra cara. Entonces, no tener una relación con eso nos mantiene, ¿no es cierto?, en estas conductas de evitación y lucha que aumentan este dolor. Y acá hay un punto importante porque muchas veces asociamos la aceptación con una especie de justificación cognitiva, ¿sí? Como con pensamientos. Y yo les dije que era un insight, es como que me doy cuenta de algo y veo lo que es y no me genera un rechazo o una emoción negativa. Entonces, muchas veces decimos, no, si esto ya lo acepté, pero todavía no sigue doliendo, ¿se entiende? En ese sentido, no es justificación cognitiva, sino que es una forma de estar con las cosas, poder verlas. Y también, por otra parte, no es resignación. ¿Qué quiere decir eso? Que aceptemos determinadamente que pase algo, que nos suceda algo, no es desde un lugar de tristeza, ¿se entiende? Cuando es desde un lugar de tristeza, resignación, nos da pena que las cosas sean así, tenemos un estado emocional pasivo que nos duele. En cambio, la aceptación abre, no es resignación ni tampoco te dice qué es lo que debes hacer como si fuera una especie de manual externo, ¿no es cierto? Es nuestra propia sabiduría la que funciona ahí y responde de forma sabia de acuerdo al contexto. Pero para poder incluso movernos en la vida, lo primero es aceptar
aquello que nos está ocurriendo. Entonces, eso es un poquito de lo que nos habla la aceptación. Y bueno, esto es muy importante en los modelos de regulación. No solo es algo que podemos conversar a nivel reflexivo y filosófico, sino que en las investigaciones que hay de regulación emocional, uno de los mecanismos fundamentales es la aceptación. El trabajar esta aceptación, el poder permitirnos, ¿no es cierto?, experimentar estas emociones, recordar que son impermanentes, poder verlas tal cual son y no y nuestros pensamientos y no verlos como si fueran reales, sino como eventos mentales cambiantes. Un pensamiento es un pensamiento y una emoción dura 90 segundos y no determina cómo es la realidad, ¿no es cierto? Cuando uno está enojado, todo está enojado. ¿Me siguen? Es como si uno fuera el enojo, ve todo enojado, ve el mundo a través de los ojos del enojo. No reconoce en ese momento que uno está teniendo una emoción o que uno está teniendo un pensamiento. Y eso es lo que de alguna manera estamos trabajando y lo que permite aceptarlo. Reconocer que ese pensamiento o emoción es pasajera, que podemos mirarla sin necesariamente reaccionar a ella y tomar después una mejor decisión. Entonces, cuando se trabaja la regulación emocional desde mindfulness, hay tres mecanismos súper importantes en la regulación. Este es un modelo que trabaja en la depresión, la atención focalizada o conciencia de lo que está ocurriendo, el poder observarlo, la aceptación, que también se acompaña de ser compasivos y ser más amorosos con nosotros mismos al momento que las cosas nos surjan, y el distanciamiento de centering, que es esto que yo les digo, de darse cuenta primero que los pensamientos son solo eventos mentales y que no representan lo que somos ni el mundo, y poder observarlos. Y esto ayudaría a una regulación emocional y a no ser tan reactivo frente a estos patrones o pensamientos que surgen en la manera que vemos el mundo. Por ejemplo, en la depresión hay una serie de pensamientos o creencias negativas sobre uno mismo y el mundo que se activan y uno rápidamente se involucra en ellas y mira desde ahí. Entonces, lo que se está haciendo con el trabajo a través de la aceptación, atención focalizada y distanciamiento por medio de las prácticas de mindfulness, es poder darte cuenta que estos pensamientos son fenómenos cambiantes y que no representan la realidad y no engancharte necesariamente a ellos. Y bueno, un poquito mindfulness se integra en las terapias contextuales para reducir el malestar psicológico y aumentar nuestro bienestar psicológico a través de este cambio en la relación con los pensamientos, a través de la aceptación y también el desarrollo de emociones positivas, que también, por ejemplo, se refleja en la búsqueda de valores fundamentales para vivir. Y entonces esta tercera generación, por eso es importante lo que trae mindfulness a esta línea de terapias, más allá que lo utilicen como componente o se basen en su filosofía, porque el cambio fundamental de la tercera generación es que ya no necesitamos eliminar nuestros pensamientos, emociones, ni luchar con ellos, sino que lo que hacemos es trabajar sobre la relación que establecemos con nuestros pensamientos, sensaciones, emociones, aceptándolas, en vez de luchar inmediatamente con ellas tratando de cambiarlas o modificarlas. Y bueno, estos son los programas en los que vamos a profundizar también en el curso, principalmente los tres primeros que tienen que ver con depresión, ansiedad, duelo, que es el programa MBCR, reducción del estrés, que se apunta a a la población general. Es un programa psicoeducativo de 8 sesiones y que ayuda a disminuir el estrés, como bien dice la sigla, digamos, el MBCT, que es un programa de terapia cognitiva que trabaja también con la perspectiva cognitiva de segunda generación, pero se integra, ¿no es cierto?, a lo que es el trabajo que se ha hecho con mindfulness y la aceptación para poder reconocer estos patrones de pensamientos y trabajar en aceptarlos. Es un programa que surge en el contexto de las recaídas en depresión, trabaja principalmente con esa población, pero ya tiene mucha investigación también en otros temas de salud mental como la ansiedad, el estrés, dolor crónico, otras temáticas, ¿sí? Es una terapia clínica. La terapia de aceptación y compromiso, muy en boga, que se trabaja en el ámbito clínico también, que tiene una teoría distinta que se llama de los marcos relacionales, que no me voy a detener acá por el tiempo, pero que vamos a ampliar en el curso, y mindfulness como componente.
Y es una terapia clínica también que funciona bajo dos temáticas principales, que es la aceptación y el reconocimiento o activación conductual a través del reconocimiento de estos valores significativos en la vida. Y la DBT, que es una terapia que se trabaja en el ámbito clínico, principalmente con el trastorno limítrofe de la personalidad, y que tiene 4 pilares sobre los que se sostiene, y uno de ellos es mindfulness. Bueno, y habiendo dicho esto, les quiero invitar a que hagamos un pequeño ejercicio de aceptación. Es muy conocido dentro de lo que es regulación y se llama RAIN, así que para esto me voy a salir de acá un minuto. No sé si, Daniel, si me ayudas, cómo estoy de tiempo, si estás por ahí. Vamos súper. Vamos súper genial, porque me queda un poquitito todavía, así que espero alcanzar a poder ver. Bueno, entonces les voy a invitar a cerrar nuevamente sus ojos y vamos a hacer un pequeño ejercicio de aceptación. Invito entonces a comenzar a llevar tu atención lentamente al espacio de tu respiración. Te invito a sentir tu respiración, tal cual surja, sin forzar nada, ni su duración ni su intensidad. Y te invito ahora a abrir esta curiosidad, como si fueses una investigadora o investigador de lo que está ocurriendo en ti en este momento. Observa qué es lo que está pasando en este momento, qué pensamientos están pasando por tu mente, si es que hay alguna emoción en alguna parte. A lo mejor estás experimentando la de tu cuerpo o alguna sensación, sea esta agradable o desagradable. Simplemente obsérvala como si estuvieras investigando. Si hay algún deseo a lo mejor respecto a la práctica, alguna expectativa. Observa si hay algún pensamiento vinculado a algo en este momento o alguna sensación o emoción que esté experimentando. La invitación es simplemente a observarla, a aceptarla tal cual es, a no pelear con ella ni ser dura o dura contigo mismo. Permite que surja y obsérvala sin juicio. Puedes tal vez llevar tu atención hacia esa emoción o sensación está en alguna parte de tu cuerpo. Investiga un poco cómo sientes lo que ocurre, simplemente a través de tu atención y observando, dejando que se manifieste. Si notas que se activan tus pensamientos, invito a recordar que tú no eres tus pensamientos. Observa cómo estos están ahí, pero tú puedes decidir si los tomas o los dejas pasar. Que esta sensación que puedas estar experimentando, sea agradable o desagradable, tampoco eres tú, es algo que está ocurriendo. Que cualquier cosa que esté ocurriendo ahora va a pasar, porque todo cambia, pensamientos, emociones. Y a través de esta observación, te invito a respirar con ellas mientras observas. Si notas que algo está un poquito más desafiante, ayudándote de tu respiración, puedes estar ahí presente. Y hacemos 3 respiraciones profundas.
y nos integramos al seminario. Bueno, si quieren, me pueden comentar un poquito cómo les fue por el chat, por el tiempo, y voy a terminar un poquito que me queda del seminario y ya pasamos a las preguntas. Sí, sí, es que se puede. Qué bueno, ahí les estoy leyendo, qué bueno que les fue bien. Me alegro. Eh, es algo de todas maneras que se va practicando, así que si a alguien no le fue muy bien, es absolutamente normal y es parte del proceso y por eso son procesos, ¿no es cierto?, contemplativos que se van desarrollando con el tiempo, donde también es importante reconocer los obstáculos que van surgiendo en ellos. Y bueno, avanzo ya al final, ¿no es cierto? Y les quiero dejar una analogía para cerrar un poco este tema de la aceptación, que se utiliza mucho en estos espacios terapéuticos. Se las voy a leer para que podamos reflexionar o se queden con ella en la vida. Si estuvieras atrapado en arenas movedizas, lo primero que intentarías es salir de ellas, pero cuanto más intentas escapar, menos te mueves. Cuanto más luchas, más te hundes. Cuanto más intentamos luchar contra un pensamiento, una emoción, un hecho o situación exterior, más grande y pesado se vuelve y más nos hundimos. Bueno, eso me imagino que sabemos que cuando estamos, ¿no es cierto?, en una arena movediza y intentamos hacer todos estos esfuerzos, ¿no es cierto?, más rápido nos vamos hundiendo y menos visión tenemos de lo que está ocurriendo. Y esta metáfora también se utiliza mucho, que es la metáfora del autobús. Imagina que tú eres un conductor del autobús y que este autobús está lleno de pasajeros que representan tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, especialmente los más negativos. Estos pasajeros, ¿no es cierto?, están en el autobús molestándote, te amenazan, te insultan, te dicen cómo eres, cómo debes conducir el autobús, lo que simboliza cómo estas emociones y pensamientos intentan controlar tus decisiones en la vida. Al principio intentas hacer lo que te dicen para que te dejen en paz, pero cuando intentas enfrentarte a ellos o ignorarlos, terminas perdiendo el control, discutiendo, deteniendo el autobús, lo que simboliza la parálisis que a veces nos provocan esos pensamientos. Te das cuenta que no puedes deshacerte de ellos, así que cedes una vez más dejando que ellos dicten lo que tienes que hacer. Al final, casi sin darte cuenta, empiezas a anticipar lo que quieren y tomas decisiones por miedo a sus amenazas, creyendo que es la única opción. En este proceso pierdes la verdadera dirección de tu vida, aunque sigues siendo el conductor. El mensaje clave es que aunque los pensamientos y emociones negativas parecen tener poder sobre ti, en realidad no pueden controlar el volante ni tomar decisiones por ti. Tú sigues siendo el responsable de hacia dónde llevas tu vida, aunque parezca que ellos te dominan. Y ese reconocimiento, esa claridad es la que se hace o se trabaja a partir de todo lo que es los proyectos, o sea, las intervenciones que existen en tercera generación. Y bueno, como final, ¿cómo se integra la aceptación en este modelo de bienestar psicológico? Porque no quería dejarlo ahí volando, lo mencioné. Entonces, ¿cómo esto de la aceptación nos ayuda en estas distintas dimensiones del bienestar que utilizamos para hacer el seminario de hoy? Bueno, cuando nos permitimos aceptar nuestra propia realidad, dejamos de buscar constantemente la validación externa. Cuando tenemos esta actitud más amable con nosotros mismos, nos aceptamos tal cual somos, nuestros pensamientos, emociones, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestros valores internos en lugar de estar condicionados por la aprobación social. Muchas veces pensamos que aceptarnos en los buenos y malos momentos se confundiría cuando es algo negativo con una especie de indulgencia, ¿sí? Pero yo les invito a hacer esta reflexión. Mientras más criticamos, mientras más somos duros con un otro, por ejemplo, que está haciendo algo que no debe,
yo lo que observo, no sé qué les parece a ustedes, que las personas se cierran y no quieren escuchar ni cambiar porque se están defendiendo, ¿no? Nadie quiere que lo agredan. Entonces, cuando bajamos esa guardia y somos más amables con nosotros mismos, reconocemos que todos sufrimos y nos aceptamos en nuestro estado actual, más se nos abre el espacio para hacer los cambios que necesitamos hacer a partir de cómo queramos vivir nuestra vida o nuestro sentido. Eso sería, les mezclé ahí autoaceptación con autonomía. Por una parte, al aceptarnos, ¿cierto?, como somos, podemos desarrollar una relación más amable y más compasiva con nosotros mismos y observar lo que nos está ocurriendo y abrirnos a cambiar si necesitamos cambiar algo, pero también aceptar nuestra condición humana, donde a veces sí tenemos ciertas emociones, nos pasan ciertas cosas como a todos. Y también tenemos al aceptar cómo estamos aquí y ahora y lo que nos está ocurriendo, aceptamos nuestra realidad, nuestras condiciones y también podemos tomar mejores decisiones de forma autónoma más que por aprobación social. También cuando trabajamos la aceptación en nuestras relaciones y con nosotros mismos, esto nos ayuda a reducir las expectativas poco realistas que tenemos de los otros, que muchas veces están basadas en nuestro juicio o lo que esperamos, más que desde lo que es. Y eso nos ayuda también a generar relaciones más saludables y menos conflictivas, porque disminuye nuestra tendencia a juzgar a los demás y también a nosotros mismos en esas relaciones. Por otro lado, el crecimiento personal, cuando nos acercamos a la vida, ¿no es cierto?, aceptando lo bueno y lo malo, los fracasos que puedan surgir y tomamos de ello nuestro aprendizaje, en lugar de bloquearnos cuando nos enfrentamos a esos desafíos, nos permite ver cada experiencia como una oportunidad para aprender. Si ya está acá, si ya no surgió como queríamos, podemos hacer con eso algo que valga la pena. Y para eso la invitación es como a aceptarlo primero y ver en eso la información de aprendizaje y abrir nuevas posibilidades. El propósito en la vida también es importante porque cuando aceptamos tiempos de incertidumbre, fracaso, confusión, muchas veces en lo que estamos haciendo, en nuestros propósitos, decidimos a veces abandonar aquello que es importante para nosotros o sostenerlo a toda costa, cuando nuestro contexto, nuestra realidad o lo que sentimos nos invita a seguir intentándolo o incluso a cambiar de sentido, cambiar de manera, de camino. Entonces, eso también es importante para conseguir motivados y con un propósito o buscando nuestro propósito, cambiando nuestro propósito y adaptándonos mejor al entorno. Y el dominio del entorno también nos enseña esta gestión, cuando aceptamos, ¿no es cierto? Nos enseña a no luchar con las circunstancias que están fuera de nuestro control, un poco lo que hablábamos. En lugar de resistirnos a las dificultades, el poder aceptarlas e integrarlas nos permite reducir nuestro estrés, esta reacción mecánica para luchar contra lo que aparece y nos permite trabajar de acuerdo a nuestro contexto, nuestras capacidades y lo que está surgiendo. Entonces, de esta manera, también la aceptación, el cultivo de esta aceptación nos podría ayudar en estas distintas dimensiones y bueno, para quienes quieran profundizar en todas estas temáticas en tercera generación, mindfulness y la estrategia que se ocupan prácticas cuando se trabaja en el contexto de la terapia en ansiedad, depresión y duelo, bueno, la invitación al curso que ya conocen y ahora sí me quedo acá, creo que me pasé y dejo el espacio para preguntas. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos también. Bueno, a todos y a todas. Como ustedes ya saben, acá en los seminarios respondemos tres preguntitas, ¿cierto? Por temas de tiempo. Así que veo dos manitas levantadas, así que se suma uno, también respondemos esa. Yo, mientras tanto, les voy a dejar compartida esta lámina en caso de que quieran quizás averiguar un poquito más sobre el curso. Y vamos a partir entonces con Sergio. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Paulina por la charla, estuvo súper, súper buena. He estado en varias charlas de mindfulness, pero esta es la primera donde, más allá de la técnica, como que se trabaja más de la terapia propiamente tal. Entonces, súper completo, como que le hace uno mucho más sentido la relación con ACT, por ejemplo, que es como tan compatible, ¿no? Así que súper linda en general la charla y los ejercicios, te lo agradezco. Mi consulta es
con un te lo voy a dar con un ejemplo súper trivial, como para Ujú, hacer, según tu opinión, cuál es la diferencia entre lo que podría ser la aceptación y la evitación, que a veces me da la impresión que hay como una pequeña ahí límite y complejo. Imagínate que una persona X está en un grupo de WhatsApp típico, así ujú, como de ex compañero de la universidad, donde publica, no sé, sus éxitos, sus hijos, qué sé yo. Y hay una persona que a lo mejor está en una situación como más detrimento en relación al resto. Y eso le hace mal. Y eso le hace ujú. sentirse mal. ¿Hasta en qué punto ella tendría, o la persona podría, no sé, decidir salirse del grupo, lo cual podríamos pensar que es una evitación, en que en teoría es negativo, pero por Ujú, otro lado también podría ser una aceptación de decir, acepto que esto me hace mal, entonces ujú. prefiero salirme. ¿Dónde está como ese límite? En un ejemplo, como digo, muy trivial, claramente va más allá, pero esa es mi consulta. Gracias. Gracias, Sergio. Es muy buena tu pregunta y me la han hecho muchísimo porque muchas veces confundimos la aceptación, que, ojo, es un estado o insight mental, ¿sí? Mental corporal. Es un darse cuenta que uno solamente sabe, primero, y que tiene que ver y que aparece o nos ayuda a cultivarlo, no teniendo estos intentos de regulación, pero estos intentos de regulación realmente nos surgen porque aquello que está ocurriendo no me genera una amenaza, ¿se entiende? Ya. Entonces, cuando yo tengo esa aceptación clara, cualquier decisión que tome es producto de la propia sabiduría de la persona. Por tanto, por eso decimos que no implica pasividad o resignación. Si yo analizando el contexto entiendo que lo mejor es salirme de ese grupo porque me está haciendo mal, tal como dices tú, podría ser perfectamente una aceptación. Pero si yo me salgo porque me estoy sintiendo pésimo, porque no lo estoy tolerando y, y me siento muy mal estando acá, también podría ser una conducta de evitación. Lo importante es reconocer que es un proceso que se va cultivando y como que surge de forma, al cultivarlo natural, como un insight. Lo que hace mindfulness es promover ese cultivo. Es decir, ¿qué les digo con esto? Que no es sumar uno más uno. O sea, una persona puede tener una aceptación así de rápido o también puede que necesite tiempo. Por lo tanto, lo que hacen las prácticas, los trabajos terapéuticos, las técnicas, el tener una visión de reflexión y cultivar esta perspectiva es permitir que este insight de alguna manera tenga más posibilidades de surgir. ¿Se entiende? Pero es súper importante o una mirada fundamental o una alarma fundamental, si ustedes quieren, es nuestro propio sufrimiento, más que la acción que vamos a hacer. ¿Se entiende? No sé si Sergio esto te ayudó y te dejó clara la respuesta. Sí, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, Sergio. Vamos ahora entonces con Nicole. Te escucho, Nicole. Hola, Hola. primero que todo igual quisiera agradecer la presentación. Me gusta mucho la dinámica de los ejercicios. Siento que puede llegar mucho más que algo más teórico, que es lo que usualmente se habla en los seminarios de mindfulness. Por tanto, mi pregunta es si es que se puede trabajar esta técnica con pacientes que tienen enfermedades terminales. ¿Es que es recomendable aplicarlo y cómo se haría? Nicole, totalmente. Hay algo que se está hablando muchísimo muy últimamente, que es el acompañamiento contemplativo en la muerte o los procesos de enfermedades terminales. Si hay algo realmente donde sirve la aceptación y la transformación de ese proceso, bueno, en todo, pero hablamos que uno de los aspectos fundamentales, por ejemplo, sería el ver la muerte como una posibilidad y no solo en la bueno, yo me puedo ir en esta reflexión y les invito en las enfermedades terminales, sino que es una posibilidad que está también con la vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos enfrentamos a esos procesos difíciles, es importante trabajar la aceptación de lo que está ocurriendo y también se trabaja con otros aspectos que son muy positivos, donde que están vinculados de alguna manera con mindfulness y las terapias de tercera generación, que por ahí lo han escuchado, que es la compasión que también va a ser un coayudante en los procesos de trabajo, por ejemplo, con mindfulness y lo que son las terapias de tercera generación. No sé si te ayuda mi respuesta, Nicole, o si la entendí bien. Ok, sí, sí, sí. Había escuchado también que tiene que ver con la terapia de compasión.
Por tanto, se Sí, puede dar como una sesión como relacionada a esto de la aceptación de lo que es la vida y el totalmente. ciclo, ¿no? Ujú. Sí, Ok, muchas sí, es gracias. muy positivo. Muchas gracias, Nico. Y bueno, para finalizar las preguntas, vamos ahora con Karina. Hola, profesora, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy buena todos los conocimientos que nos entregó. Mi consulta es que si se puede realizar este tipo de técnica con pacientes que tengan un pensamiento más concreto. Por ejemplo, chicos que tengan retraso cognitivo, déficit atencional, quizás con ellos no se pueda realizar esta técnica o de qué forma se puede usar. Esa es mi consulta, maestra. Sí, gracias Karina. Mira, hay varios desarrollos que hay de mindfulness, por supuesto tienen una forma específica de incorporarse de acuerdo a la población con la que estés trabajando, pero en déficit atencional sí hay muchísimo desarrollo de intervenciones y programas que van dirigidos a esa población en particular. Así que puedes ahí buscar, yo siempre les hago también la invitación en algo que es muy fácil en términos como de intervenciones, tal vez a nivel más científico, si quieren indagar, como ir a Google Scholar y poner, por ejemplo, mindfulness y déficit atencional y les van a aparecer trabajos, paper y también pueden buscar en Google, pero sí, sí, Karina, hay trabajos que se han hecho y que se aplica de una forma particular, por supuesto, en ciertas poblaciones clínicas. No sé si te iba a mi respuesta. Sí, profesora, muchas gracias y me quedó más claro. Ya pues, que estés bien. Gracias, Karina. Bueno, ya teniendo las preguntas listas, les quiero agradecer a todos y a todas por estar en esta instancia, también a ti, Paulina, por haber dictado este seminario, por haber hecho también estas dinámicas que usualmente los seminarios son un poco más teóricos, más hablados, y creo que es una linda oportunidad para poder interactuar. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas y todos. Que estén muy bien. Tengan un bonito fin de semana. Vamos a terminar entonces la grabación ahora.